A veces lo más doloroso no es el juego, sino quien lo disfruta desde afuera. En esta temporada hubo un momento tan deshumanizante que duele verlo. ¡Wow! Esto se está poniendo más y más interesante. Y también nos duele reconocerlo en nuestra propia vida. Es como si estuviéramos viendo un reality show familiar. Hoy quiero hablarte de ese instante incómodo y de por qué no se queda solo en la ficción. El juego del calamar 3 nos mostró el contraste brutal entre quienes arriesgan todo y quienes lo miran como un simple espectáculo. Ya sabemos quiénes van a ser eliminados. La polémica fue inevitable, no solo por la violencia del juego, sino por lo que revela de nosotros como sociedad. Porque esta serie no solo entretiene, también incomoda. Y en esa incomodidad hay algo que se parece demasiado a lo que vivimos día a día. He cazado muchas veces en África, pero esto es otro nivel. La tercera temporada no solo nos mostró a los jugadores, también a quienes disfrutan del espectáculo desde afuera. Si el anfitrión está seguro de lo que dice, ¿hay que hacer eso? Los VIPs, millonarios que apuestan la vida de otros como si fueran simples fichas en un juego de casino. Y ahí está la incomodidad. Es un giro más grande que la misma resurrección de Jesús. Porque aunque parezca extremo, esa indiferencia se parece mucho a cosas que vemos en la vida real. Siempre disfruté viéndolo desde afuera. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que alguien sufre cerca de ti y otro lo toma como un chisme, un juego o un espectáculo? De verdad es fascinante. Ese es el verdadero espejo. No necesitamos estar en un juego mortal para deshumanizar. Pasa cuando ignoramos a un compañero en el trabajo que está siendo hostigado. Pasa cuando normalizamos el sufrimiento ajeno con un "no es mi problema". Tal vez te suene familiar, porque de hecho todos en algún momento hemos sido testigos pasivos. ¡Wow! Esto se está poniendo más y más interesante. Lo que incomoda no es solo la violencia, sino la ética. Porque la seguridad, ya sea en un juego o en un trabajo, no se trata solo de evitar heridas físicas, también se trata de cuidar la integridad emocional. Perturbador. De hecho, ¿de qué sirve un entorno impecable por fuera si por dentro está lleno de indiferencia y abuso? ¿Sabes? Es la primera vez que te ves atractiva abriendo la boca. El juego del calamar lo exagera. Es cierto, pero ¿cuántas veces vivimos pequeñas versiones de eso en el trabajo, en la escuela o incluso en la familia? Sabía que podía hacerlo, lo sabía. El momento más deshumanizante no fue un disparo ni una caída, fue la risa de quienes miraban desde afuera, esa risa que convierte el dolor en entretenimiento. La vieja casi me hace llorar con su discurso. Y duele, porque en algún nivel nos recuerda algo que ya hemos visto en nuestra propia vida. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo espectador? ¿O prefieres ser alguien que rompa esa indiferencia? No, tranquilo. Me emocioné mucho. A veces lo más valiente no es ganar un juego, sino decidir no ser indiferente. Qué bueno que lo disfrutaste. No sabía que acabaría así. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Gracias por llegar hasta aquí, de verdad significa mucho. Si este video te hizo pensar o sentir algo, suscríbete y activa la campanita. No solo me apoyas a seguir creando, también te aseguras de no perderte las próximas reflexiones. Porque cada semana traigo nuevas miradas sobre películas y series que quizás ya viste, pero no de esta forma. ¡No puede ser! ¿Quién se lo esperaba? Y ahora cuéntame algo. ¿Cuál fue para ti la escena más incómoda de esta temporada?